Nosotros somos seres sociales, por lo tanto, recomiendan una cuota de abrazo siempre, ¿verdad? Diaria. Y en esta semana y durante todo este mes usted va a poder llenar la cuota. A veces en sus países, ¿verdad? Aquí en Panamá no llenamos la cuota diaria de abrazos, ¿verdad? Pero aquí usted va a poder entonces llenar su cuota. En esta mañana quiero agradecer la oportunidad que me dan, que me brindó Ricardo a través del equipo regional, para compartir con ustedes esta mañana la palabra, y esperando que la palabra que vamos a ver en esta mañana nos siga llevando en este proceso que ya Dios ha comenzado y está tratando con ustedes, está tratando con nosotros, y nos permita, ¿verdad?, seguir creciendo, seguir siendo desafiados, seguir siendo invitados, convocados por el Señor. Bien, estos 2 días que han pasado, ustedes estuvieron trabajando con Ricardo el tema del llamamiento, la vocación, pero seguimos en esta semana acercándonos y sin perder la perspectiva de que Ricardo nos invitó a ver del llamamiento y la vocación, porque de hecho están muy relacionados. Gracias. ¿Aló? ¿Se escucha más sensual? Eso era para darle un efecto así. Queremos que este huevo se esté más sensual. No, era para que me escucharan mejor solamente. Muy bien, entonces, siguiendo en esa línea, estos 4 días vamos a estar trabajando el tema de las escrituras de la palabra. Y yo en esta mañana quiero hablar acerca de Jesús, la palabra tetradimensional. Y cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan nos dice de esta manera: en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este pasaje de Juan nos permite ver varias cosas del logo, varias cosas de la palabra, varias cosas de Jesús. Lo primero que nos dice de la palabra es que desde el principio ya existía la palabra. La palabra no es parte de las cosas y del mundo creado por Dios. La palabra más bien fue palabra creadora. Otra cosa que nos dice este pasaje es que la palabra estaba con Dios. Esa palabra que existe desde la eternidad ya estaba con Dios. Pero otra cosa que nos dice el texto es que el verbo, la palabra, el logo, es Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos solamente este texto, y obviamente nos hacemos un recorrido por el versículo, por el texto, por la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión histórica, una amplitud histórica, una longitud, tiene profundidad porque en ella hay altura, muchas vidas relacionadas con ese logos, con esa palabra, pero también le agregamos una 4ª dimensión que es el tiempo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios va desde la eternidad hasta la eternidad. Y como la palabra ha mostrado profundidad, ha mostrado anchura, ha mostrado longitud y ha mostrado ser eterna de tiempo, ¿verdad? Desde la eternidad hasta la eternidad, la palabra es Dios. Y por lo tanto, Jesús es la palabra tetradimensional. Vamos entonces a revisar estas dimensiones de Jesús como la palabra, estas dimensiones de Jesús como el verbo. Y el texto que nosotros vamos a estar viendo esta mañana está en Hechos capítulo 13, así que nos vamos a ubicar en Hechos capítulo 13, versículo, ustedes saben que Pablito lo invitamos esta semana, los que estamos esta semana exponiendo el texto bíblico, la palabra, decidimos que fuera Pablo, ¿verdad?, el invitado de esta semana. Y ustedes han estado escuchando a Pablo en diferentes epístolas o pasajes del texto bíblico,
y vamos a estar viendo la perspectiva, ¿verdad?, de Pablo, relacionado con la palabra de Dios. Entonces, nos ubicamos en Hechos capítulo 13, versículo 14 al 52. Como el versículo es un poquito larguito, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a tomar un compañero ahí sentadito al lado suyo, no tiene por qué pararse, el que está más próximo a usted, y van a leer el texto juntos, ya sea que decida hacerlo, cada uno lee una parte o uno solo lee y el otro escucha, pero quiero que lean el texto juntos y revisen el pasaje porque vamos a sacar varias cosas de este pasaje. Adelante. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Muy bien. ¿Sí? Bueno, hemos visto este discurso de Pablo. Mire, el libro de Hechos es un libro que tiene diferentes discursos de diferentes personas, sobre todo de los apóstoles. Podemos encontrar el discurso de Pedro. Pedro tiene varios discursos, Pablo también tiene varios discursos, pero se cree que este es uno de los discursos más completos de un sermón de Pablo. Y es interesante porque cuando nosotros nos adentramos al libro de Hechos y tomamos los discursos que dieron los apóstoles, nos permite tener una idea de la teología que ellos manejaban, de su conocimiento de Jesucristo y al mismo tiempo cuál fue el contenido de la querigma, es decir, de la proclamación que se dio en la iglesia del primer siglo. Es interesante adentrarnos al libro de Hechos y tomar cada discurso que hay en el libro de Hechos, son muchos, son varios, y poder hacerle un análisis, el de Esteban, el de Pedro, el de Pablo, los diferentes discursos que dio Pedro y otros apóstoles, para poder acercarnos el contenido de la querigma de la iglesia del primer siglo. Y Pablo muestra un discurso muy completo en este texto que nos acerca al Cristo histórico a lo ancho y largo de la palabra de Dios. Como ustedes lo leyeron y creo que lo volvieron a leer, me van a ayudar a ver qué aspectos menciona Pablo que nos hace ver, ¿verdad?, el Cristo histórico de la escritura, del texto bíblico. A ver, ¿qué cosas menciona Pablo? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué cosas se mencionan? Bueno, es para responder en este momento. Vamos a hacer una lluvia de ideas. A ver. Ajá. Ok, Pablo comienza a decir nosotros, ¿verdad? Somos el pueblo que Dios escogió y Dios nos sacó de Egipto, ¿ok? ¿Qué más comienza a decir Pablo? Ok, habla acerca de David, que David fue un rey conforme al corazón de Dios y del linaje de David viene Jesús. Pero Josué se me saltó como varias cositas que estaban en el discurso previamente. Ok, hablaba acerca que hubo un tiempo donde fueron los jueces, profetas, quienes estaban, y dijo cuántos años el pueblo de Israel se mantuvo con jueces, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra cosa menciona Pablo? Luego que la gente se cansó de jueces, dijeron queremos un rey y Dios escoge a Saúl. Ok, ¿qué otra cosa menciona Pablo? Ok, menciona los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿verdad? No 400, los 40 años que estuvieron en el desierto. Ok, ¿habrá otra cosa que menciona Pablo en este pasaje? Bien, entonces, mire el recorrido histórico que Pablo hace, comenzando desde el pueblo de Israel, va avanzando y habla cuando fueron liberados de Egipto. Luego habla de cuando se posicionaron en Canaán y las diferentes ciudades que ellos
pues vencieron. Habla de los 450 años de los jueces, habla de la demanda que el pueblo tuvo de tener un rey y se escoge a Saúl, pero que luego Dios escoge un rey conforme a su corazón, que es David. Dice que Jesús viene del linaje de David, pero luego habla que hubo un profeta muy importante para ellos que prepara el camino, y ese profeta es Juan el Bautista. ¿Qué otras cosas está mencionando Pablo en este discurso sobre Jesús? ¿Habrá algo más? Ajá. Ok, bien. Menciona a David como que hace lo que Dios quiso, pero ¿cuál es, digamos, el éxtasis o la cumbre de este sermón? Ajá. Ok. Pedro. Ajá. Ok. Revela a Jesús. Y luego el umbral de lo que él dice es, y a diferencia de David, Jesús resucitó. Y de hecho hasta menciona que ellos han sido parte de las profecías que se dijeron, porque la profecía decía que crucificarían a Jesús, y la profecía decía también que algunos al final no creerían. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, vemos la longitud, vemos la anchura de la historia. Pero una de las cosas que más Pablo está diciendo a través de esto, una de las cosas que Pablo está diciendo a través de esto es que la historia, ¿verdad?, tuvo su culminación en Jesucristo. Todo lo que aconteció desde el pueblo de Israel hasta, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo mostraba cómo había un hilo que desde el principio hasta Jesús. Y lo que Pablo está diciendo ahí, Jesús es la culminación de la historia del pueblo de Israel. Es la consumación de la historia del pueblo de Israel. Es interesante cuando nosotros escuchamos esto acerca de Pablo mostrando a Jesús como la consumación de la historia, porque Jesús sigue siendo la consumación, ¿verdad?, de nuestra historia. Al final, la consumación del reino de Dios será Jesús quien diga y tenga la última palabra. Cuando Pablo habla acerca de Jesús, nos está diciendo que Jesús es, como lo dijo Juan, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nos hace recordar un pasaje que está en el libro de Filipenses, donde habla que a pesar de que Jesús es Dios, no escatimó en ser igual a Dios, sino que se humilló. Y estando en la condición de hombre, muere en una cruz. Me permite recordar aquel mensaje que compartieron con nosotros en la Asamblea Mundial, donde hablaban acerca justamente de esa anchura y esa longitud de Jesús, donde ya no hay nadie que pueda ir más abajo de Él, porque Él se hizo lo más bajo para el ser humano, pero no hay nadie que pueda ir por encima de Él, porque Él ha sido exaltado hasta los sumos. Y Pablo, cuando muestra esta historia acerca del pueblo de Israel, está diciendo: Jesucristo es la consumación de la historia del pueblo de Israel. Jesús es, no lo podemos decir que lo dijo así, pero cuando vemos la palabra, Jesús es toda la centralidad de las Escrituras y de la palabra. Él llevó al pueblo de Israel a ver que desde el principio hasta en ese momento que Jesús había resucitado y la iglesia estaba en un proceso desarrollándose y trabajando, ¿verdad? Todo ha sido el propósito de Dios, y quien ha estado detrás de ese propósito ha sido Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo Pablo tiene este conocimiento de Dios?
cómo Pablo alcanzó este conocimiento de Jesús. Algunos podrían decirme, bueno, lo que pasa es que Pablo fue un estudioso y Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel y Pablo tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Sí, es cierto, pero recordemos que fueron los mismos fariseos, con todo el conocimiento religioso que tenían, quienes crucificaron a Jesús. Y cuando nosotros leemos Hechos capítulo 5, hay un episodio donde habla acerca de Gamaliel, y Gamaliel, aunque en ese momento tuvo una palabra de sabiduría, no muestra que Gamaliel tiene un conocimiento que Jesucristo es el Mesías. ¿Cómo Pablo recibió tal conocimiento acerca de Jesús? ¿Qué habrá pasado en la vida de Pablo que tiene tal conocimiento acerca de Jesús? Y yo quisiera decir varias cosas de cómo Pablo obtiene este conocimiento acerca de Jesús. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene un encuentro con Pablo cuando iba camino a Damasco. Jesús se muestra a Pablo y hay una revelación de Jesucristo. En ese momento Pablo tiene un encuentro con Jesús y Dios se revela a su vida. Y algo importante que yo quiero decir aquí es que cuando leemos el libro de Gálatas, Pablo dice, yo no fui a ningún apóstol, yo me fui a Arabia, luego fui a Damasco, y es interesante ver que su conocimiento de Jesús surge de su encuentro con Cristo, pero luego de esa revelación que Jesús da a la vida de Pablo de quién es Él. Y cuando Pablo se retira, por lo que el texto dice, me hace pensar que él se retira con todas las escrituras que él conocía, con todos los rollos que él conocía, con todo lo que él había leído acerca del Mesías, y tuvo que hacer un replanteamiento de quién era Jesús, de quién es el Mesías. Y cuando fue leyendo las escrituras, iba encontrando que lo que la escritura decía, de quien la escritura hablaba, era acerca justamente de Jesús de Nazaret. Entonces es importante que nosotros partamos aquí de un principio, jóvenes. Y es que si nosotros nos acercamos a la escritura solamente para alimentar nuestro saber, creceremos en nuestro conocimiento bíblico. Algunos aquí a lo mejor vienen desde pequeños en un hogar evangélico, en un hogar cristiano. Algunos vienen desde pequeños porque fueron a una iglesia y tenemos mucho conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios. Pero si queremos crecer en el conocimiento de Dios, tendremos forzosamente que relacionarnos con Cristo y desarrollar una relación con la palabra de Dios. No hay otra forma de crecer en el conocimiento de Dios. Cuando Pablo da este discurso, yo no veo a un Pablo solamente que tiene mucho conocimiento de las Escrituras. Cuando Pablo da este discurso, yo veo a un Pablo que tiene conocimiento de Dios. Y es que sabe que siempre esta fue una oración de Pablo. Cuando leemos las diferentes epístolas, Pablo dice, y oro para que puedan conocer a Cristo, y oro para que crezcan en el conocimiento de Dios, y oro para que ustedes sobreabunden en el conocimiento de Cristo. Y cuando yo leo estas oraciones me hacen pensar que hay verdad, hay ahí algo importante que nos está diciendo Pablo, porque no basta con que nosotros hagamos una oración, no basta con que nosotros nos acerquemos a la Escritura solamente si nos acercamos como si fuera un libro, ¿verdad? Sino que nosotros nos tenemos que acercar con el deseo y la necesidad de querer conocer a Dios. Y el conocimiento de las Escrituras nos acerca a Cristo. Y el conocimiento de Cristo nos debe acercar a las Escrituras. Ahora hablaré un poquito acerca de esa doble relación que nosotros encontramos en el texto bíblico con relación a Jesús y la palabra. ¿Okay? Bien, esta es una relación de dos vías, como bien estoy diciendo. Nosotros, en la medida en que nos acercamos a Jesús, tenemos que acercarnos al texto bíblico. En la medida en que yo me acerco al texto bíblico,
yo me crezco y debo acercarme más a Cristo. Algunos a veces queremos de una u otra forma tener una relación con Jesús y mantenemos nuestra relación con Jesús, pero nos vamos distanciando de lo que nos está enseñando la palabra. Y muchas veces las convicciones, los valores, el conocimiento que hasta ahí tenemos acerca de las Escrituras, acerca de Dios, nos ayudan a sostenernos. Pero en la medida en que nosotros nos vamos distanciando del texto bíblico, nuestra relación con Dios comienza a sufrir. Yo no puedo mantener mi relación con Cristo si no mantengo mi relación con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y a veces nos hemos convertido en profesionales de la palabra. Un versículo bíblico, lo decimos de memoria, ¿verdad? Pero ese versículo bíblico no está haciendo nada en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestro corazón. De hecho, lo decimos y podemos estar haciendo hasta lo contrario de lo que ese texto bíblico nos está enseñando. Nosotros nos acercamos a Jesús a través de la palabra de Dios. Quiero contar un poquito mi experiencia con el texto bíblico. No, tal vez fue la experiencia de John Stott, ni de Jorge Atienza, ni de Ricardo Borges, de algunos, ¿verdad?, maestros de la comunidad. Pero mi experiencia con la palabra, yo le quiero decir que me hace recordar un verso. Soy muy mala para recordar, mi memoria a corto plazo es muy mala, así que yo en poesía y algunas cosas como esta digo en general lo que viene a mi mente, no lo digo textualmente, pero se me hace recordar un poema de Gabriela Mistral, cuando ella hablaba acerca de la Biblia, y ella hablaba acerca de las Escrituras, y ella decía que la Biblia, a través de la Biblia había encontrado sus amigos. Sus amigos habían sido Pedro, Pablo, los personajes del texto bíblico. Para ella, a través de la palabra de Dios, había encontrado una relación con ella. Y así fue. Yo comencé a leer la Biblia de muy temprana edad. Como a los 14 años, por alguna razón, yo comencé a leer el texto. Pero el texto comenzó cuando yo estaba niña, que mi mamá llevó un libro a la casa. Ese era el único libro de la casa. Así que era el único libro para leer. Y lo agarrábamos y lo leíamos y lo veíamos, ¿verdad? Yo y mis hermanos. Y este era un libro de los testigos de Jehová. Dice, las historias de la Biblia. Y ahí comencé a leer sobre Daniel. Usted sabe, las historias así más conocidas que ponen en los libros de niños, de Daniel, de Jonás, de un montón de gente allí. Así fue mi primer acercamiento a las Escrituras, a través de un libro de los testigos de Jehová. Pero luego eso produjo en mí un deseo de conocer la palabra de Dios. Y cuando ya yo estoy en mi adolescencia, yo decido, sin que nadie me dijera, sin que alguien me diera una directriz, yo decido comenzar a leer la Biblia con cierta sistematicidad. Es decir, comencé a tomar un libro y no lo terminaba, no lo soltaba hasta que ya hubiese leído todo el libro. Pero como me gustaban las historias, yo comencé con el Antiguo Testamento. Les confieso que yo demoré mi vida cristiana mucho tiempo para irme al Nuevo. Porque yo quería estar en el antiguo, 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 hasta que un día justamente Dios me hace ver de que, pues, como que tienes que conocer un poquito más acerca de Jesucristo. Y ya conocía muchas cosas acerca del texto en el antiguo, pero si no conocía el Nuevo Testamento no podía hacer la relación de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ya su manifestación en el Nuevo Testamento. Un día mi familia me llamó porque yo todos los días leía el texto, subrayaba, aplicaba el método sueco. Ya yo conocía el método sueco. Aplicaba el método sueco, escribía, ponía mis preguntas, un cuaderno, yo hacía mi devocional y ponía mis preguntas,
que no sé a quién le iba a hacer esas preguntas, pero todas las preguntas que surgían del texto, y era un acercamiento a la palabra, y yo comencé a enamorarme de Dios. Porque el acercamiento a la palabra nos permite que nosotros nos enamoremos de Dios. Eso es lo que produce. No creo un acercamiento únicamente intelectual al texto bíblico sin que eso produzca algo en nuestra relación con Dios. Y yo comencé a enamorarme de Dios. Y la palabra no podía faltar. Mi familia se dio cuenta que yo estaba leyendo mucho la Biblia. Y nada más veían y veían. Un día me llaman a una sesión familiar. Queremos hablar contigo, Marina. Y a mí me extrañaba tanto porque en mi familia ese tipo de sesiones no se daban. Quieren hablar conmigo. Te queremos decir, estamos preocupados. Porque consideramos que tú estás leyendo mucho la Biblia. Y luego otro dice, te vas a volver loca. Fue una reunión corta, yo no dije nada, yo solo escuché todo lo que ellos dijeron. ¿Cómo? Puede ser. Tuvieron algo de razón. Y yo entré en una crisis esa semana, pero duró una semana. Yo entré en una crisis porque yo dije, me voy a volver loca, ¿será verdad? Ellos están preocupados, ¿será que yo estoy tomando esto muy en serio? ¿Será que, qué hago? ¿Y usted quién cree que me dio la respuesta? La palabra de Dios. Me encontré con ese versículo que dice, porque la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo dije, Señor, esta palabra ha animado tanto mi vida. Yo siento que la palabra dirige mis pasos. Esta palabra no me puede volver loca. Y yo seguí leyendo la Biblia. Después de un par de años, porque eso fue cuando yo estaba en secundaria, después de un par de años, mi familia, ante situaciones, ante crisis, ¿a quién usted cree que busca? ¿A quién le piden oración? A través de la palabra han visto lo que ha hecho en mi vida. Y lo que sí saben es que aunque se me ha zafado un par de tornillos, la palabra no vuelve loco a nadie. La palabra hace sabio. La palabra hace que uno crezca, que uno use el buen juicio, el buen sentido. Nuestro acercamiento a la palabra nos permite conocer al Logos, nos permite conocer a Jesús. Nuestro acercamiento a Jesús nos debe ayudar a conocer más la palabra. Reflexionemos cómo está mi acercamiento a las Escrituras. ¿Cómo estoy leyendo el texto bíblico? ¿Qué significa para mí la palabra de Dios hoy? Porque estamos en un momento donde la palabra de Dios, yo pensaba que eso ya no se daba tanto, pero veo que es más que antes, donde la palabra de Dios está siendo fuertemente cuestionada. Y no estoy hablando de la gente que no conoce a Dios, está siendo fuertemente cuestionada por quienes hemos conocido de la gracia de Dios. Y como escuchaba una persona en estos días, si te voy a decir por qué la palabra de Dios es inspirada por Dios y tienes duda de eso, ¿verdad? Entonces el problema no es hablarte de la Escritura, tenemos que comenzar por hablarte de Dios. Vamos a avanzar, porque ya me trabé aquí. Ok, seguimos. Cristo se mostró a lo largo del texto bíblico. Ahora, vamos a hablar acerca de la profundidad que nos muestra el Cristo histórico, el Cristo de la palabra de Dios.
es importante que nosotros notemos que cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, la cosmovisión de Pablo cambia. Recordemos que Pablo iba camino a Damasco, y en medio del camino a Damasco, él tiene un encuentro con Jesús. Años después, yo quiero que alguien me lea este verso que está en la pantalla, por favor. ¿Qué dice el pasaje? Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bien. En cuanto al ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, al lado del irreprensible. Ok, este pasaje está en Filipenses capítulo 3, donde Pablo está diciendo, yo antes tenía muchas cosas por las cuales envanecerme. Yo, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, yo, fariseo de fariseo, y fíjese lo que dice, mis visión, mi sueño, mis deseos, era hacer todo para Dios. Pero él decía, en cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, yo era hallado irreprensible. Nadie podía decir, soberbio, que yo he fallado a la ley. Eso es lo que él decía, yo soy irreprensible. Pero cuando Pablo tuvo aquel encuentro con Cristo, camino a Damasco, la palabra produce cambios en la vida de la persona. Y los cambios comienzan con el cambio de identidad. Lo que le daba identidad a Pablo era ser un buen fariseo. Lo que le daba identidad a Pablo era ser reconocido como aquel que no quebrantaba la ley. Lo que le daba identidad a Pablo era de repente que lo vieran como una persona de la cual pudieran decir, wow, este es un hombre estudioso de la palabra de Dios y es tan celoso de Dios que está exterminando aquel grupo que se llaman los discípulos del camino. ¿Okay? Los del camino están siendo exterminados por Pablo. Pero cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, recibe la revelación de Dios, Dios comienza a hacer cambios en su vida. Lo primero que comienza a cambiar en la vida de Pablo es su identidad. Y su identidad ya no está basada en las cosas materiales. Su identidad ya no está basada en el estatus. Su identidad ya no está basada en las cosas que pueda poseer, hacer o tener. Ya no está basado en su conocimiento. Su identidad se basa ahora en Jesucristo. Cuando Cristo llega a la vida de una persona es tan profundo que hace cambios de identidad, no solo de pensamientos y estructuras mental, porque eso también pasa, sino que hace cambio de identidad. Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, tiene que cambiar. Pablo, vemos este cambio donde entonces él dice, ahora ya no es eso lo que persigo. Si me lo mueves para atrás otra vez, por favor, Carlos. Ahora ya no es eso lo que persigo. Ahora dice, para mí era ganancia aquello, pero ahora lo estimo como pérdida, basura. Ya no me sirve. Esto ya no es lo que me llena. Ahora, ¿qué era lo que llenaba a Pablo? Predicar a Cristo, proclamar su reino. Como él decía, yo quiero sufrir con él, yo quiero padecer sus padecimientos. Y esto nos habla de que en Pablo se produce un cambio de cosmovisión. La palabra de Dios es tan profunda y nuestra relación con Cristo produce cambios tan profundos que nuestra cosmovisión comienza a cambiar. No solamente nuestra identidad se basa en Cristo, sino que nuestra cosmovisión de la vida cambia. Y todos sabemos que cuando hablamos de cosmovisión estamos hablando de la forma como interpretamos y leemos nuestra realidad y el universo en el cual nosotros vivimos. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos damos cuenta que ahora todas las cosas tienen que pasar por una cosmovisión cristiana. Y tal vez yo resumiría una cosmovisión cristiana a 4 grandes estadios. Dios creó, el hombre y la mujer pecaron, la caída del ser humano. Cristo, ¿verdad?, vino a restaurar todas las cosas a través de su muerte y su resurrección. Y, por último, el reino de Cristo será consumado. Y todas las cosas que nosotros podamos vivir, al acercarnos al texto bíblico, nos permite hacer un cambio de cosmovisión.
Mencionemos cualquier realidad que podamos vivir como personas. Cualquiera que usted quiera decir. Ir a la universidad. Ok, una realidad. ¿Cómo yo entonces, ahora que conozco a Cristo y conozco la palabra, es mi cosmovisión relacionado con mis estudios? Y resulta que de repente alguien que no conoce a Cristo, ¿sabe cómo ve sus estudios? Bueno, yo estudio, ¿verdad? Porque a través del estudio voy a obtener una profesión, voy a aprender. Pero esa profesión y ese conocimiento me va a permitir ser un profesional o un profesionista. Y entonces cuando ya yo sea profesionista o profesional, voy a devengar un salario. Y a la hora de devengar un salario, yo puedo adquirir, hacer adquisiciones. Y al final la cosmovisión de un profesional es, yo estoy estudiando para mis propios intereses, para tener un buen trabajo, para adquirir cosas, para vivir como yo quisiera vivir mi vida. Pero cuando entonces un estudiante que se ha acercado al texto bíblico, un estudiante que conoce a Cristo, dice, ¿por qué yo estudio? ¿Por qué voy a la universidad? Y comienzo entonces a ver esas 4 dimensiones de una cosmovisión. ¿Cómo la podríamos pasar? A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Cómo lo podemos pasar? Bien, a través de los estudios puedo conocer más de la creación de Dios y también voy a conocer que yo fui creado por Dios y que Dios me creó a mí con propósito, ¿ok? Me creó a mí con llamado. Bien, ¿ok? A través del estudio yo puedo servir al prójimo, pero saltamos la caída. ¿Qué va a pasar con la caída? ¿Qué va a pasar con la caída? Ok, muy bien. A través del estudio yo puedo entender mi entorno y la naturaleza caída de la humanidad. Pero también voy a entender que la naturaleza caída nuestra nos hace o nos presentan algunas ciencias y algunas disciplinas que han decidido excluir a Dios de esa ciencia o de esa disciplina, pero que pueden ser rescatables, porque no hay nada que pueda excluir a Dios. Dios está a través y en medio de todos los saberes y todos los conocimientos. Cristo vino a redimir todas las cosas para con Él. Y el que estudia arte entonces dice, bueno, ahora el arte que tanto ha excluido a Dios se puede usar y puedo a través del arte, ¿verdad?, mostrar, hablar acerca de Dios. ¿Ven? Y nos vamos hasta saber de que Cristo ha venido a redimir todas las cosas. Entonces toma otra perspectiva el hecho de nada más de ser estudiante. Ya no es solamente estudio para mí, estudio para ayudar a otras personas. Estudio porque a través de mi profesión hay personas que van a ser bendecidas. Estudio porque a través de mi profesión también puedo alcanzar otras personas para Jesús. Y comienza a cambiar totalmente nuestra cosmovisión acerca del estudio en este caso. El acercamiento a las Escrituras produce cambios profundos, cambia nuestra identidad, cambia nuestra cosmovisión, nos permite que nosotros podamos, ¿verdad?, tener un panorama diferente, nos permite y nos guía hacia los procesos que Dios quiere que nosotros sigamos. Quiero traer una ilustración que compartí hace muchos años con alguien y esta persona me decía, la palabra de Dios es como un guión. ¿Qué es un guión? Un guión es un escrito que obviamente hace un guionista y se encuentra todo lo necesario para que la escena o lo que sea un guión de lo que sea, se ponga en marcha. Dice todo lo que necesitamos saber y todo lo que necesitamos hacer. La palabra de Dios se convierte en ese guión, pero si nosotros no leemos el guión, no creemos el guión, nos alejamos del guión, ¿qué nos queda? Si nosotros no llegamos a entender el guión, a estudiar el guión, ¿qué nos queda? Debemos acercarnos.
a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a permitir que nosotros entonces podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y aquí sí quiero detenerme un poquito en el conocimiento de Dios, que va más allá, como lo dije hace un momento, del conocimiento bíblico. El conocimiento de Dios es bíblico. Primeramente porque solamente a través del estudio de la palabra puedo llegar a ese conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios también, jóvenes, es personal. Yo no puedo conocer a Dios a través de lo que me diga Brett. Brett me puede hablar de Dios y me puede decir, oye, mira que Dios, y yo tengo unas experiencias con Dios y yo he conocido, pero aunque lo que diga Brett me alimente y me anime, solamente es un conocimiento personal. Y yo tengo que acercarme personalmente a Dios. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios es personal, es bíblico, el conocimiento de Dios es bíblico, el conocimiento de Dios es personal, pero el conocimiento de Dios también es emocional, en el sentido que cuando nosotros conocemos a Dios, eso afecta nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y comienza nuestra forma de manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos a cobrar un matiz diferente. Pero el conocimiento de Dios también es un conocimiento racional, porque a través del uso de mi razón y acercándome al texto bíblico, puedo ir conociendo quién es Dios. Ese conocimiento de Dios no es un conocimiento por lo que nosotros sabemos y por lo que nosotros nos merecemos. Al final, el conocimiento de Dios es un conocimiento que va a estar basado en la gracia de Dios. Si nosotros leemos los versículos 27, 38 y 39, el versículo 43 nos habla de esa gracia de Dios. Vamos a hacer ese ejercicio, sobre todo el 38 y 39 y versículo 43. Voy a pedir que aquí alguien me lea el 38 y 39 y acá alguien me lea el versículo 43. Perdón, ¿puedes repetirlo? Uh-huh. Por Jesús se dio el perdón de pecados. ¿Ok? Y ese conocimiento solamente se puede alcanzar a través de esa gracia divina. ¿Qué dice el versículo 43? Ajá. ¿Ok? Pablo dice, se le acerca mucha gente, la gente quedó movida por ese discurso. Y Pablo recalca, perseveren en esa gracia, en ese mensaje de perdón, en ese mensaje de salvación, en ese mensaje donde solamente Jesucristo puede redimir al ser humano. Y el conocimiento que Pablo podía tener de Dios y nosotros podamos alcanzar a través de la palabra de Dios sobre Dios, es un conocimiento de gracia. Ese conocimiento Dios lo va dando a través de ese acercamiento con las Escrituras, a través de nuestra relación con Él, a través de nuestra relación con la palabra. Es un conocimiento de gracia. Yo solamente le puedo decir que aunque yo era un adolescente y no sabía bien qué estaba haciendo, la gracia fue un conocimiento de gracia, el saber que solamente la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene palabras de vida eterna. Solamente la palabra de Dios puede dar vida y es eficaz. Y fue un conocimiento de gracia. El conocimiento de Dios es un conocimiento que sí lo accesamos a través del texto bíblico, pero también lo tenemos por la pura gracia de Dios. Ahora,
No solamente Jesús ha sido un Jesús histórico a través de lo largo y ancho de la Escritura. No solamente Jesús produce cambios profundos en la vida de las personas, sino que también Jesús sigue haciendo su obra en los días de hoy, porque tenemos un Dios que es de la eternidad hasta la eternidad. Y yo quisiera ahora puntualizar el aspecto relacional con la palabra, el conocimiento relacional al Cristo que se relaciona con nosotros a través de la palabra de Dios. A ver, ayúdame Carlitos, por favor. Avanza, sigue. Ok. Tenemos entonces un Cristo contextualizado y relacional. Y aquí yo quisiera mudarme de este pasaje de Hechos que hemos usado hasta ahora y me quiero mudar a un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. La palabra de Dios y Jesucristo se sigue relacionando con nosotros, pero es necesario que nosotros le conozcamos, ¿ok? Cuando la reunión terminó, la gente decidió relacionarse con ese Cristo del cual ellos habían escuchado. Y se acercaron a Pablo y dijeron, nosotros queremos conocer más de él. Y Pablo siguió en medio de esta ciudad, que era Antioquía de Pisidia, enseñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza a producir convulsión, comienza a producir cambio. Y como ustedes saben, las historias de Pablo termina, ¿verdad?, apedreándolo o sacándolo o escapándose en la noche, porque la palabra de Dios produce, ¿verdad?, este tipo de reacción muchas veces. Es interesante cómo cuando nosotros proclamamos la palabra, siempre va a haber dos posibles reacciones. Aquellos que sus ojos son abiertos y dicen, wow, yo quiero conocer más de ese Cristo, yo quiero conocer más de la palabra, pero también de aquellos que dicen, pues yo no creo que ese Cristo sea lo que dicen, y no solamente no le gusta o no lo acepta, sino que lo rechaza y rechaza a aquellos que han creído. Y eso fue lo que pasó en esta ciudad. Pero esto me hace pensar, ¿quiénes eran los que rechazaban? Pues los que rechazaban eran los de siempre, los judíos. Los judíos, sobre todo, muy apegados a su religión y a su conocimiento, entre comillas, de lo que ellos tenían o creían de Dios. Y por eso quiero resaltar, Cristo es un Cristo que se relaciona. Cristo y la palabra está para que nosotros lo vivamos en una relación constante. En este pasaje que le hablo acerca de Lucas, ¿ok?, capítulo 24, yo lo voy a narrar porque el pasaje es un poco largo. Nos encontramos que Jesús había muerto. Lo crucificaron y lo enterraron. Y Jesús aparentemente ya murió. Se murieron las expectativas de los apóstoles, de los discípulos, y hay dos discípulos que comenzaron a caminar, pero no eran los discípulos del camino, aunque esos estaban caminando un camino. Fueron de regreso a Emaús. Uno se llamaba Cleofas, el otro es un anónimo que no sabemos su nombre. Y ellos, el texto bíblico, si usted lo lee, dice que estaban tristes, decepcionados. Decían, ese Jesús decía que él era el Mesías y ahora está muerto. Y se fueron de Jerusalén de camino a Emaús, que era 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras van caminando se le aparece un extraño, se le aparece un hombre que no conocían y comenzó a caminar con ellos. Y Jesús le pregunta, así como haciéndose el inocente, porque Jesús se acerca a nosotros y nos confronta y muchas veces lo hace de una manera, ¿verdad?, sutil, para que nosotros podamos hacer nuestros propios descubrimientos. Y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están así? Y ellos se paran, dice el texto. Y le dice, oye, tú eres el único extranjero que hay por aquí. Tú no has escuchado las noticias que salieron en la televisión. No has visto los periódicos. Eso está en Facebook e internet. Todo el mundo ya sabe lo que pasó aquí. El tal Jesús, ¿verdad? Y comienzan a contar la historia, pero la historia era la historia negativa. Y al final terminan diciendo, y lo mataron y lo crucificaron.
Entonces Jesús dice, son ustedes, la palabra griega da alusión a que es la palabra que Jesús usa, traducida para nosotros sería, son ustedes tan tontos de entendimiento. Así le dijo. Es una palabra fuerte. Y comienza a trabajar con la escritura. Pero lo primero que encontramos es que muchas veces podemos estar caminando con Cristo, pero siendo un Cristo totalmente desconocido para nosotros. Jesús camina al lado de nosotros, pero lo desconocemos. ¿Y saben por qué ellos desconocieron a Jesús? Porque estaban cargados de sus falacias cristológicas. Encontramos que Jesús sencillamente para ellos era el Mesías de los judíos. Encontramos que ellos pensaban que solamente Jesús venía a establecer un reino de hombre, que venía a derrocar el gobierno romano y que iba a establecer su gobierno, ¿verdad? En ese momento. Esas eran sus expectativas, eran sus mentiras, sus creencias, sus falacias, caminando con un Cristo desconocido. Pero ¿sabe? Nosotros hoy día no estamos tan lejos de esto. Cuando yo no me acerco al texto bíblico, ¿verdad? Yo puedo estar caminando con Cristo sin conocerle y con algunas falacias o creencias relacionadas con Jesús. Las iglesias están llenas actualmente de gente con falacias cristológicas. Cuando Dios no acciona como ellos quieren que accione, entonces se van, se decepcionan. Dicen, esto no era lo que me habían dicho, porque están llenos de falacias cristológicas y no del conocimiento de Dios ni del conocimiento de las Escrituras. Por eso no pueden conocerle. Cristo comienza entonces a trabajar con ellos y se aparece, ¿verdad? El Cristo que se comienza a revelar a ellos. Carlos, ¿tú cada vez que me veas? Bien. Cada vez que yo haga, ya tú sabes qué te estoy diciendo. El Cristo, ¿verdad? Resucitado, entra en acción. Y le dicen, bueno, yo les voy a hablar. La palabra de Dios dice que comenzó a abrirle la escritura. Así como Pablo lo hizo, mostró quién era el Cristo histórico y que él era la culminación de la historia. Y le develó la escritura desde el principio, habló de los profetas, habló de Moisés, habló de todo lo que ellos sabían. Y dice el texto bíblico que fue tal el impacto que causó la palabra en ellos, que la palabra comenzó a arder en sus corazones. Alguien un día me preguntó qué significaba que le ardía, que le quebrantaba, que estaba produciendo algún tipo de constricción, ¿verdad? Que algo estaba pasando en el interior de esos dos discípulos, pero la palabra comenzó a quemar, ¿verdad? Y Jesús, después que le dice, le abre la escritura de tramo a tramo y dice, yo soy la culminación de la historia, ¿verdad? Él dice que se iba. Estaba contando, 1, 2. Y ellos le dicen, ¿para dónde vas? Si es tarde, ya está anocheciendo, te va a agarrar la noche por ahí, quédate con nosotros, ven a nuestra casa. Y lo llevaron a la casa y dice el texto bíblico que cuando Jesús compartió el pan con ellos y partió el pan, los ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta que es Jesucristo. El Cristo resucitado estaba caminando con nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Ese era Jesús, pero Jesús se desapareció, ¿verdad? El experto, ¿verdad? Le gusta provocar esas situaciones, ¿verdad? En nuestro corazón. Y ellos dicen, oye, pero si ese Jesús, Él resucitó, de verdad resucitó como había dicho María, porque ellos ya habían escuchado, en Panamá decimos una bola, cocoa, un rumor. Habían escuchado un rumor, y es que las mujeres habían dicho, no está en la tumba, y aún así se fueron. Dice, es verdad, ha resucitado. Y dice, oye, ¿no te ardía el corazón cuando él estaba hablando? Sí, me ardía.
Y cuando encontramos este pasaje, ok. Cuando encontramos este pasaje, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios hizo arder tu corazón? Ya sea que arder lo tomes como que te quebrantó, te contristó, produjo algo, ¿verdad?, en tu interior. ¿Cuándo fue la última vez? Porque estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra y a leer la palabra que ya casi que es un ejercicio intelectualizado nada más. No es algo ahí relacional, no es algo que quiero escuchar realmente, que estoy en una relación con este Cristo, que estoy en una relación con la palabra. Y entonces, Cristo resucitado también camina con ellos, pero reenfoca su misión. ¿Sabe qué hicieron? ¿Alguien sabe la historia? ¿Sabe qué hicieron? No importa si eran las 6 de la tarde, si era de noche, si eran 11 kilómetros, esa misma noche hicieron marcha atrás para anunciarle a los demás, a Jerusalén, que Jesucristo había resucitado, que habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Reenfoque de misión. Los que antes estaban, pero todo fue un encuentro con Jesús, con el Logos, con la palabra. Hubo un cambio de 180 grados totalmente, porque se encontraron con Cristo, con la palabra que se relaciona con nosotros día a día. Creo que la mayor preocupación, jóvenes, cuando pensamos en líderes como ustedes, que son líderes que trabajan con la palabra, que trabajan con las personas, que su ideal y nuestro ideal es que puedan llevar a otros a los pies de Cristo, es que nosotros estemos alejados de Jesús y estemos alejados de la palabra. Este trabajo no se puede sostener, no lo podemos sostener si no estamos conectados a la vid. Y es que es así, Jesús lo dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Por eso muchas veces nuestro trabajo, y hablo desde mi perspectiva, no estoy hablando de nadie aquí, se torna pesado, a veces difícil, ¿verdad? Nos encontramos sin fuerza, agotados, y no es el agotamiento natural del trabajo, sino que nos damos cuenta que es un agotamiento que va más allá, y el trabajo se convierte en algo desagradable. Y retomo las palabras de Ricardo. Antes de dejar la secretaría, yo me tuve que hacer una pregunta. ¿Amas a los estudiantes? ¿Estás amando a los estudiantes? ¿Amas lo que estás haciendo? Bueno, por eso dejé la secretaría. No, mentira. Tuvo que ser una pregunta crucial en un momento de mi ministerio. Y claro que sí. Pero si lo que estás haciendo te cansa y no te produce gozo, alegría y satisfacción, tienes que repensar qué está pasando. El Cristo resucitado, el conocimiento de Dios, el Logos que es tetradimensional, está para tener una relación con nosotros día a día. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que nosotros podamos tener una relación con toda la longitud, la anchura, la profundidad y el tiempo y espacio con el Cristo resucitado, con el Logos que es la palabra, con la palabra de Dios. Señor, en esta hora nos presentamos
Sabes que hemos escuchado muchas enseñanzas relacionadas con la palabra. Siempre hay motivación y se nos insta a estar cerca de la palabra. Y gracias por esas enseñanzas que nos motivan, que nos mueven, que nos estimulan. Pero es que tú sabes, Señor, que eres la palabra revelada. Eres el logo. Eres la palabra que se hizo carne. Y estás para tener una relación con nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ti a través de la palabra. Ayúdanos que la palabra cada día nos acerque más a ti. Que nos enamoremos de ti, Señor. Que nos enamoremos de la palabra, de lo que eres, de todo lo que enseñas a través de ella. Que seamos líderes, obreros, que vamos en este camino sirviendo, impulsados, sostenidos, mantenidos y guiados por tu palabra, por nuestra relación con ella, que es una relación contigo, por nuestra relación contigo, que nos impulsa y nos desafía a crecer más en el conocimiento de ti y de la Escritura. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Tenemos unas preguntas. Ok, ya. Tenemos unas preguntas. Quiero aprovechar, y sé que trabajaron con este librito. Si el lunes trabajaron alguna de esas preguntas, pues hoy las vamos a repetir. Tengo estas preguntas tomado de la experiencia de nuestro acercamiento a las Escrituras y quiero que este ejercicio lo tenga en este tiempo a solas, que usted pueda meditar en la palabra, pero también revisar cuál ha sido su experiencia con la palabra, cuál ha sido su experiencia con las Escrituras. Entonces, tal vez no le alcanza el tiempo para todas las que están allí, pero tiene trabajo, si quieren, si le alcanza el tiempo y puede hacer todo lo que está ahí, bien. Pero el detalle no es hacer nuevamente insisto, un ejercicio intelectual, sino que nos revisemos cómo está nuestra relación con la palabra. Entonces, usted puede dibujar y hacerse la siguiente pregunta mientras hace ese dibujo, que les permite ver cuáles son las cosas más relevantes en tu historia con la palabra de Dios. ¿Con qué visión de la Biblia te has criado? ¿Eso ha producido alguna imagen de Jesús, alguna imagen de Dios? ¿Cómo ha cambiado la Escritura, tu relación, verdad? ¿Cómo ha cambiado tu relación con la Biblia, a lo largo de tu vida? ¿Y cómo has crecido su amor por la palabra de Dios en tu vida? Luego en grupos pequeños, cuando sea el tiempo de los grupos pequeños, ya ustedes saben cómo está la dinámica, a la hora viene el refrigerio después del tiempo a solas y luego vienen los grupos pequeños. Yo quisiera que trabajaran en grupos pequeños las preguntas que puedan trabajar de la página 47.